Así que bueno, ahí está. Tocan el timbre. ¡Jaime! Tocan el timbre. Lorenita, Jaime. ¿quieres ir? ¿O anda tú, Henry? No, Ok, vaya, Lorena. contame, permitime, ¿cómo es eso del timbre? Va, alguien está afuera ¿Cómo? tocando el Aquí, timbre. ok. Sí, entonces puerta está de le este quitas el lado. pasador, y Ajá. abrís. ¿Y qué pasa? Y le decís Hola. buenos días a quién está. Ajá. Hola, Ya adelante. va, ya va, ya va. Bienvenido, Ay, bueno, sí, Heriberto. Heriberto, bienvenido. No tenés llave, pues, Heriberto. ¿Ah? Ya ¿No casi, tenés ya llave? le vamos a Hace dar tiempo una que tengo copia. llave, hace tiempo. ¿Por qué toca el Raquel, buenos días. Bienvenido, Qué Heriberto. gusto. Adelante, Igual, por gracias. favor. Qué bueno que nos Heriberto, que ya acompaña. es parte de nuestra familia en Hola El Salvador, nos encanta. ¿Cómo ha estado el fin de semana? Bastante bien, gracias a Dios. Un poquito Descansó, afónico ¿no? y espero poderme escuchar mejor esta mañana. Eso. ¿Tomó Falta de tecito vitamina C. de Vitamina jengibre? C. Sí, es. Bueno. Pero no Dicen de la de- naranja, sino se... Dicen de un buen té, Ajá. Ah, ok. Té. tequila. ¿De qué? No, Pesa, tequila. Ay, no, ese es para el fin de semana Ese nada para más. así, no Pero para tienes hoy. que tomar de otro, Ah, sí, mi estimado un perito. Heriberto. Henry bueno. es experto Muy bien. en eso. Heriberto, Mucha agua. bienvenido nuevamente, qué gusto que nos acompañes. Y bueno, siempre tocamos temas migratorios, así que mucha atención a las personas que están en casa, porque a lo mejor le puede tocar algo que le interesa. Hoy vamos a hablar de las inelegibilidades. ¿Qué son estas, Heriberto? Inelegibilidades migratorias. Mira, muchas veces he hablado de este tema en general, hablamos hace casi un año. A veces tocamos las inelegibilidades migratorias en ciertos segmentos cuando hablamos de perdones, hablamos de peticiones, pero hablar en sí directamente de inelegibilidades migratorias lo estoy haciendo porque un cliente me pidió que hablara. Muy Me bien. mandaron un correo y me dice, usted habla mucho de inelegibilidades migratorias, ¿por qué no habla qué son las inelegibilidades? Entonces, por eso estoy tocando este tema de hoy, inelegibilidades migratorias. Es importante que las personas estén pendientes, especialmente esos que violaron la ley, sea por entrar indocumentados a Estados Unidos, faltaron una corte de inmigración, fueron deportados, u otra... O trabajaron, quizás. El trabajar no necesariamente, pero violar la ley migratoria en sí, por entrar a Estados Unidos, por haber cometido algún delito, por manejar bajo la influencia del alcohol, ciertas cosas así son causan inelegibilidades migratorias, lo cual cuando viene un proceso migratorio, valga la redundancia, la persona tiene que someter un perdón migratorio si es solicitado por la embajada o por migración. Bueno, hablemos entonces de las que son específicas. Las más comunes. Me llamó la atención eso cuando las personas quizás lo arrestan bajo los efectos del alcohol y está conduciendo, porque es una falta gravísima. Así es. No sé si grave, pero es gravísima. Porque se le quitan la licencia durante un año y en ese caso pues las personas que no tienen los documentos en regla puede ser más complicado. Creo que se llama el DUI, ¿verdad? DUI, hay diferentes términos, está DUI, DWI y así por el estilo. Manejar bajo la influencia, drive under the influence o drive while intoxicated. Pueden ser dos diferentes términos que los utilizan y todo depende del estado también. Correcto. Hay estados que por manejar bajo la influencia las penalidades son más fuertes que otros estados. Por ejemplo, si buscas California, manejar bajo la influencia de alcohol, dependiendo el porcentaje que tenga, puede considerarse un misdemeanor, que es un crimen menor, cuando en otros estados no se considera, no llega hasta ese término. Entonces, ahí es donde uno tiene que tener mucho cuidado también cuando está manejando, bueno, no debería manejar bajo la influencia de todos modos, pero es una de las es una inelegibilidad bastante común en lo que se refiere a veces a perdones migratorios. Entonces, mira, hay muchas. La inelegibilidad más común es estar indocumentado en Estados Unidos, haber estado ilegal. La segunda es la deportación. Entonces, así por el estilo, hay varias inelegibilidades. Fraude, por ejemplo, cometer fraude cuando solicitas una visa, el cónsul te puede poner una inelegibilidad migratoria, o en Estados Unidos cometer fraude puede ser utilizar un documento de otra persona, utilizar un seguro social de otra persona, o omitir información si el oficial de migración te hace una entrevista en el puerto de entrada y tú le mientes, eso es considerado fraude. Entonces, la que se llama en inglés fraud and misrepresentation. Entonces, el fraude es un poco difícil porque el fraude hay inelegibilidades que son permanentes y hay inelegibilidades que caducan. Entonces, por ejemplo, podemos decir la inelegibilidad de ilegalidad. Si tú ya has pasado 10 años fuera de Estados Unidos, entraste si estuviste ilegal por más de un año, solamente una vez en Estados Unidos, al salir y permaneces 10 años fuera de Estados Unidos,
esa inelegibilidad caduca después de 10 años y no hace falta un perdón. Entonces el sistema lo reinicia prácticamente. Queda en el sistema que estuviste ilegal, pero ya después de 10 años ya no necesitas un perdón migratorio bajo la ley. Contrario al fraude. El fraude es permanente. Pueden pasar 50 años y siempre vas a necesitar un perdón migratorio. Lo mismo que delitos. Cometer delitos son inelegibilidades que son permanentes también, dependiendo del delito que se cometió. Entonces, permanente quiere decir que permanecen siempre, pero tienen derecho a un perdón. Hay inelegibilidades que no hay derecho a perdón. O sea, es lo que tenemos que tener en mente también. Por ejemplo, un asesinato. Ahí no tienes derecho a perdón. Si te atrapan con más de 30 gramos de marihuana, ya no tienes derecho a un perdón por sustancias controladas. Porque aún si el Estado permite la venta, porque hay estados que sí ahora la permiten. Hay que la permiten así, pero muchos son para uso, depende del uso que le esté dando. Es también. La cantidad que así se es. lleve. Y en 30 gramos es para uso personal o menos. Ahí no necesitas pues, un perdón migratorio. Bueno, lo necesitaría, pero se te lo pueden dar el perdón migratorio. Ahora, si te atrapan 2 veces con la sustancia controlada, depende de cómo dice el Estado, ahí ya, aunque sean menos de 30 gramos, si son 2 violaciones, ya no tienes derecho a someter un perdón migratorio. Entonces, la ley es complicada, la ley migratoria en lo que se refiere al perdón. Entonces uno tiene que ver qué inelegibilidades migratorias puede tener para poder optar por ese perdón migratorio. Por ejemplo, buscan la inelegibilidad de traficantes de personas, coyote. Bien. Si tú intentas ingresar a Estados Unidos a un hijo, cónyuge, padre, y te atrapan y te dan esa inelegibilidad, tienes derecho a un perdón migratorio, pero si tú intentas entrar a otra persona que no sea un pariente de esos que mencioné, nunca tienes derecho a un perdón migratorio. Ahí está. Entonces, la inelegibilidad, todo depende cuál es la inelegibilidad y hay que chequear la ley para ver si uno califica para un perdón migratorio. Y esto va a ser para poder solicitar la visa o para poder solicitar ya sea la residencia. Así es. O al final de cuentas, pues lo que se busca es la ciudadanía. Llega a la ciudadanía, por supuesto. Mayormente estamos hablando de inelegibilidades para la residencia, aunque sí hay perdones migratorios para la visa de turista, para la visa de no inmigrante. Hay perdones migratorios, el cual es otro proceso, porque ahí es el cónsul a la hora de la entrevista si determina si te permite seguir con un proceso de visa de no inmigrante. El cónsul es el que tiene ahí la discreción. El Congreso le ha dado a él amplia autoridad para decidir si califica a una persona y al mismo tiempo sí permite que esa persona siga con un proceso de perdón. Solo el cónsul, y es importante esto, que las personas lo escuchen, porque hay veces que yo he visto casos en mi oficina, la semana pasada hablamos de las estafas. Y lo que se refiere a perdones para visa, muchas personas son estafadas localmente, porque van a ciertas oficinas y dicen, no, te negaron la visa, cometiste algo, somete a un perdón migratorio. Ya es un proceso completamente incorrecto, porque el cónsul es el que determina en la entrevista si te permite someter ese perdón o no. Heriberto, ya que estamos hablando del perdón migratorio, número 1, ¿por qué es importante conocer la ley para someter un perdón migratorio? Número 2, ¿cómo se hace? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Y quién lo puede usar? Mira, es importante conocer la ley porque, te vuelvo al ejemplo, llegan personas a mi oficina y empiezan a hablarme de las inelegibilidades migratorias. Yo le pregunto que la embajada le ha pedido un perdón migratorio y vemos las inelegibilidades. Ha habido ocasiones en las que a veces ha habido confusión en la sección consular y han pedido perdones a personas que no califican para un perdón. Por ejemplo, recientemente yo vi un señor que el oficial consular le dijo somete un perdón y la petición era de un hermano. Él había estado indocumentado en Estados Unidos. En ese caso, no había pasado 10 años que estaba aquí en el país el señor, no tenía derecho a someter un perdón. Porque un hermano no transmite perdón a hermano por ilegalidad, no lo hay. A menos que este señor hubiera tenido un padre residente, un cónyuge residente o ciudadano. No lo tenía, entonces ahí hubo un error del oficial consular en decir somete un perdón migratorio. Pero él vino a mí y yo conozco la ley migratoria y le dije, tú no calificas para someter un perdón. Si ha habido casos, tuvo un señor que, lo mismo, fueron a otra oficina, la embajada le había pedido un perdón erróneamente idéntica esa inelegibilidad que pedía un hermano, y le dije, somete el perdón. Ahí le hicieron gastar al señor miles de dólares para someter un proceso que no iba a salir, porque Migración le escribió una carta y le dice, ¿quién te transmite ese perdón? O sea, ¿qué familiar tienes? Era un hermano el que peticionaba, él no tenía derecho a un perdón, entonces no había quien
pudiera transmitirle ese perdón como un cónyuge a un padre. ¿A quién le va a pedir perdón? ¿Al gobierno de los Estados Unidos? Así es, a inmigración, al gobierno. El perdón, mira, es un término que se traduce, en inglés se llama waiver. Waiver, que es una dispensa migratoria. Es un procedimiento, el perdón es un proceso que tú tienes que someter cierta información. Ya hemos hablado del perdón antes aquí. Si uno tiene inelegibilidades migratorias, la mayor parte de las veces tiene que someter un perdón migratorio. Y ese perdón hoy se envían todos a Phoenix, Arizona y son procesados en Nebraska, si está fuera de Estados Unidos. Ahora, para someter un perdón, especialmente hoy, es importante tener evidencia de lo que se llama sufrimiento extremo, extreme hardship, de parte del peticionario. Uno tiene que demostrar eso con evidencia. Y si no demuestras ese sufrimiento extremo, te niegan el perdón o te piden más evidencia. Hoy ¿qué es sufrimiento extremo? ¿Qué es sufrimiento extremo? Mira, sufrimiento extremo es un término que hasta las autoridades migratorias dicen que es difícil de definir. Sufrimiento extremo lo buscamos en diferentes factores. Sufrimiento emocional, por haber una separación de padres e hijos o cónyuges. Sufrimiento que va más allá de lo normal. No es el sufrimiento regular que pasa cuando estás uno separado. Digamos, esta persona por esta separación se ha puesto deprimida emocionalmente, está perdida, está consumiendo alcohol, consumiendo drogas o sinceramente está pasando por una situación difícil que tiene que ir a terapias con un psiquiatra, ¿ok? Y demostrar que está sufriendo mucho. El factor más común puede ser emocional, por problemas médicos. A veces tú tienes personas que están sufriendo, la esposa tiene ciertos trastornos, ciertos problemas médicos que necesita a su cónyuge en Estados Unidos. Puede ser monetarios, económicos, el factor monetario. Hay diferentes factores que uno toma en cuenta cuando somete un perdón. Entonces, y a la hora de la entrevista, a la hora que un oficial de migración ve ese perdón migratorio, esa dispensa, él va a equilibrar el sufrimiento, ese sufrimiento extremo, con lo que es la inelegibilidad que tiene la persona, que pesa más. Y ahí es donde un oficial puede otorgar un perdón. Yo procesé los perdones mucho aquí en la Embajada Americana. Mire, y uno tiene que ver eso. Se me ocurre un caso. Hablando de sufrimiento extremo, hay personas que se han ido a los Estados Unidos y han tenido a sus hijos allá. Son ciudadanos. Pero por cuestiones de la vida han deportado a los padres. Están aquí en el país. A lo mejor no se han cumplido los 10 años, digamos que tienen 7 u 8 años. ¿Podría declarar el sufrimiento extremo por no estar con sus hijos que están en los Estados Unidos? Sí, en lo que se refiere a esa categoría, petición de hijo ciudadano a padre, no califica el padre para un perdón por medio de un hijo. No se lo permite. Por ilegalidad, por estar indocumentado, que es la inelegibilidad más común, solamente puede transmitir perdón un cónyuge o un padre a un hijo. Pero un hijo o un padre no. No tienes derecho a un perdón por medio de un hijo si es lo que es esa inelegibilidad de ilegalidad. Pongámosle más detalles al escenario. Esta persona, entiendo yo que el hijo tendría que tener mayoría de edad para solicitar a su familiar directamente. 21 años para peticionar a un padre, así es. Pero ¿qué tal si esta persona pasó más de un año en Estados Unidos, por ejemplo, y entonces tiene esta inelegibilidad y tiene que venir aquí, pasar 10 años acá y después hacer el proceso? Así es, tienes que pasar 10 años fuera de Estados Unidos para tener derecho a a migrar a Estados Unidos, a obtener la petición, a obtener la residencia, la visa de inmigrante. Si no pasa los 10 años, vas a necesitar ese perdón migratorio y no te lo transmite el hijo. En esa inelegibilidad migratoria. Tiene que ser un cónyuge o un padre que sea residente o ciudadano. Muy bien. Entonces, la ley migratoria, bueno, es compleja. La del perdón igual. Hay secciones de la ley. Una sección de la ley puede aplicar a una persona y no a la otra, dependiendo en los delitos, lo mismo. En los delitos se consideran delitos leves o delitos graves, un misdemeanor o un felony. Muchos creen que porque los delitos fueron cometidos en El Salvador que no necesitan someter un perdón, y no es cierto. Tú cometiste y fuiste condenado por un delito en El Salvador, tienes que someter un perdón migratorio y la embajada te lo va a solicitar si calificas para ese perdón también. Entonces, lo que quiero que las personas comprendan es que si usted tiene alguna inelegibilidad migratoria y todavía no le han solicitado un perdón o está bajo un proceso migratorio, cerciórese si va a necesitar ese perdón primero, dependiendo del tiempo que haya pasado fuera de Estados Unidos, y si va a calificar para ese perdón. Porque, por ejemplo, si tú intentaste estar 2 veces a Estados Unidos indocumentado, una antes del 97 o las 2 después del 97, no tienes derecho a perdón por 10 años.
esos 10 años es permanente y no tienes derecho a someter un perdón por esas 2 entradas ilegales. Okay. Heriberto, ¿te parece si seguimos hablando después, de eso? Okay. Después, sí. Más adelante, Heriberto se queda Viene con nosotros. Así Perdón. que mucha atención en casita. Oye, esté pendiente de esa entrevista. Pausa, volvemos. 18 minutos más, llegamos a las 11 de la mañana, seguimos con Hola El Salvador. Día lunes, día de hablar de migración y hoy estamos tocando el tema de inelegibilidad migratoria, así que pendientes. Heriberto, nuevamente estamos hablando con esto, gracias por quedarte Aquí y estamos, seguir ampliando. Aquí estamos, mira, es importante que las personas si tienen que someter un perdón migratorio, si usted está en lista, que va a necesitar uno, que está en un proceso de una residencia, y va a tener una entrevista en la embajada americana o inclusive muchas personas están en Estados Unidos que tienen que someter un perdón antes de salir, que saber cuál es su inelegibilidad y saber si califican para ese perdón migratorio, que es muy importante, porque en el segmento anterior tocamos un poquito las inelegibilidades permanentes, pero por ejemplo hay un error que cometen muchas personas. Muchas personas cuando ingresan a Estados Unidos indocumentados por la frontera y los atrapa migración, eso pasó muchas veces en el pasado y está pasando hoy también, que ingresan, migración los detiene, pero los dejan ir. Pues ya hablé puertorriqueño, ya me salió la L aquí, los dejan ir. Entonces, en ese momento le dan lo que se llama un NTA, Notice to Appear. Es una notificación para que se presenten a una corte de inmigración. Y la mayoría, creo que más del 90%, no se presenta a la corte. Siguen su vida, pasan años en Estados Unidos. En muchos casos vienen, conocen una chica, conocen un chico y contraen matrimonio con un residente o una ciudadana. Bien. ¿Qué problema tienen? Que cuando faltaron a esa corte de inmigración le hicieron una deportación en ausencia. Y estoy seguro que muchas personas que me están escuchando saben lo que estoy hablando porque están bajo ese problema ahorita. Tienen una deportación en ausencia y ese es un castigo de 5 años sin poder regresar a Estados Unidos. Es una inelegibilidad permanente por 5 años. O sea, no dura, por un tiempo. Tú tienes que salir de Estados Unidos y no tienes derecho a perdón por 5 años. Pero ¿y si te has casado con una ciudadana? Aunque te hayas casado con la hija del presidente de Estados Unidos, no calificas. La única manera que podrías calificar es si antes de salir de Estados Unidos solicitas a un juez, que un buen abogado en Estados Unidos solicita a un juez de migración que cancele esa deportación. Ya he tenido varios casos así, que se solicita una cancelación de la deportación, un juez tomando en cuenta a esta persona cómo fue en Estados Unidos, tomando en cuenta todas las circunstancias, podría cancelar esa deportación. ¿Cómo se cancela? El juez tiene que hacerlo, o sea, el juez va a tomar en cuenta, tiene que ir a corte, un juez y el abogado solicitar que se cancele esa deportación en ausencia por ciertas circunstancias. Y hay casos que los jueces cancelan la deportación. Entonces, al cancelarla, ya no tiene ningún problema. Tuve un caso de un salvadoreño de Texas que solicitó a la jueza cancelar la deportación, casado con una puertorriqueña. Yo le ayudé con el proceso de él. Después que la jueza le canceló la deportación, solamente tenía 2 inelegibilidades, deportación e ilegalidad. Al juez cancelar la deportación, con una jueza, ya solo le quedaba la inelegibilidad de ilegalidad. Entonces pudimos hacerle el perdón en Estados Unidos y solamente vino aquí 3 o 4 semanas y se fue. Pero porque habían cancelado la deportación. Si él hubiera llegado a El Salvador, bueno, yo nunca le hubiera hecho el proceso, le hubiera dicho, mira, tienes que venir por 5 años a El Salvador y después te puedes regresar, solicitar el perdón e irte. Pero en este caso, el problema, estoy hablando de esta inelegibilidad, porque muchas personas llegan a El Salvador, le han aprobado un perdón por ilegalidad en Estados Unidos, pero la persona que le hizo el proceso no le dijo, tienes esta inelegibilidad de 5 años. Llegan aquí a la sección consular durante la entrevista, traen el perdón aprobado por ilegalidad, pero no por deportación, porque el deportación no se puede hacer en Estados Unidos, solamente si tienen inelegibilidad de ilegalidad. Entonces le hicieron un proceso incorrecto porque yo no hubiera hecho ese perdón en Estados Unidos. Entonces llegan a la embajada y le dicen, no, tú estás castigado por 5 años porque tienes una deportación en ausencia. Mire, Heriberto, pero ¿qué sucede con aquellas personas que entraron de manera ilegal, pero lo hicieron estando dentro de Estados Unidos, todo bajo lo normal, dentro de lo legal, y por voluntad propia regresaron a El Salvador? Sí. ¿Tienen que presentar algún perdón? Si solamente tienes ilegalidad y si estás en Estados, si estás ilegal, entre 6 meses y 1 año, son 3 años de castigo. Bien, que necesitas un perdón en esos 3 años. Después de 3 años ya no hace falta. Si tu ilegalidad es más de 1 año,
ya el castigo es 10 años y dentro de esos 10 años necesitas el perdón, aunque te haya regresado voluntariamente. Entonces, si no han pasado 10 años cuando ya te peticionan, vas a la embajada, ya han pasado 6 años, necesitas un perdón migratorio. Yo tengo casos recientes que le dije, la persona llevaba 8 años y meses aquí, antes de ir a la sección consular, y le pidieron el perdón y le dije, mira, ¿para qué someter un perdón? Ese perdón va a estar listo aproximadamente, tardar como año y medio en salir. Para el tiempo que te aprueben el perdón, ya van a haber pasado 10 años. Entonces, ¿para qué gastar tanto dinero si cuando pasen 10 años, cuando te venga el perdón, si te viene aprobado, ya van a haber pasado 10 años de todos modos? No lo necesitas. Entonces nos quedamos que no se va a someter el perdón y voy a esperar que cumpla los 10 años. Entonces, aunque te hayas regresado por tu cuenta, por tu propia voluntad, si no ha pasado el tiempo, vas a necesitar el perdón migratorio. Mire, Heriberto, pero si hay una persona que entró ilegal, obviamente no hay registro que pasó por la frontera, por la aduana. Así es. ¿Cómo comprobás cuánto tiempo está ahí? O digamos, allá en migración, ¿cómo te comprueban el tiempo que estuviste ahí? Imagínate, hay algunos que sí los agarran, que ya los detienen, les piden sus documentos y por alguna razón los dejan ir, pero ya hay un registro que los agarra. Claro, por supuesto te agarró. Hay personas que son fantasmas en Estados Unidos, que tú estuviste en Estados Unidos 10 años y nunca te atrapó migración. Pero muchos sacan su DUI y sacan su pasaporte salvadoreño. Ahí sí hay un registro. Ahí ya hay un registro y te saliste por un aeropuerto y ya hay un registro, ya hay un movimiento migratorio, ya va a haber un registro. Y el problema es que muchas personas, si omites esa información, terminas a veces llegando a la sección consular. La sección consular puede pedir tu registro de pasaportes salvadoreños. En muchos casos pueden sospechar y pedir el registro de pasaporte y va a parecer que sacaste un pasaporte en Estados Unidos. Sacaste un pasaporte allá, quiere decir que estabas allá. Entonces ahí ya viene un problema que ya estás cometiendo fraude en tu solicitud. Ya tienes una segunda inelegibilidad porque omitiste esa información en tu proceso. Entonces ahí ya tienes más problemas. Heriberto, solo para aclarar, la inelegibilidad permanente y la que no es, ¿cuál es la diferencia ciertamente? La inelegibilidad permanente, si es una que, vamos a poner este ejemplo, te acusaron de secuestro y saliste culpable, fuiste preso por 6 años, no tienes derecho a un perdón migratorio. O sea que depende del crimen que hayas hecho. El crimen que hayas cometido. Por ejemplo, hay una inelegibilidad que muchos no saben que es permanente. Por ejemplo, reclamar ciudadanía de Estados Unidos falsamente. Tú dices, soy ciudadano americano, y esto le sucede mucho, que entran por la frontera y dicen, soy ciudadano americano. O en Estados Unidos llenaron un formulario y dijeron que eran ciudadanos americanos para cierto. Tú estás reclamando ciudadanía falsamente, no tienes derecho a un perdón migratorio. Es un problema que pueden tener muchas personas hoy. Hay muchos indocumentados en Estados Unidos que los instan a votar. Cuando tú votas, solamente pueden votar ciudadanos de Estados Unidos. Incluso residentes no pueden votar para las elecciones de Estados Unidos. Tú votas como indocumentado. Va a quedar un registro que votaste. Si en el futuro tú tienes un proceso migratorio o reclamas ciudadanía y alguien se entera, porque hoy están chequeando los fraudes en las votaciones, que votaste siendo un indocumentado, reclamaste ciudadanía, no vas a tener derecho a una residencia. Entonces, hay esas inelegibilidades permanentes. Aquí tengo un listado de ellas, por ejemplo, pero hay inelegibilidades que son permanentes. Vamos a ver esta parte y dividir, hacer una diferencia. Inelegibilidades que son permanentes, que tienen derecho a perdón. En cualquier momento. En cualquier momento, así es. Inelegibilidades que son permanentes, que no tienen derecho a un perdón. Tienen las dos, digamos. El fraude es una inelegibilidad que si estás ilegal, a los 10 años ya no necesitas un perdón. Pero el fraude, como dije antes, pueden pasar 25 o 30 años, siempre vas a necesitar un perdón. Si cometiste un delito, un felony, un crimen grave en Estados Unidos, siempre vas a necesitar un perdón. Diferencia, después de 15 años que pasó ese delito, y dentro de esos últimos 15 años tú has estado limpio, no has tenido ningún problema, el oficial de inmigración posiblemente va a minimizar, va a pensar, pasaron 15 años esta persona, todos tienen una segunda oportunidad. Entonces, si pasaron 15 años, posiblemente no lo va a tomar en cuenta como si pasó hace 5 años atrás. Entonces, ahí es la diferencia. Pero, por ejemplo, delitos como te mencioné antes, un asesinato, un secuestro, lo que llaman crimen contra la moral pública. Ese tipo de delitos a veces son crímenes permanentes que no tienen perdón migratorio. Y es donde uno tiene que diferenciar. Porque yo tengo clientes que llegan a mi oficina que se lo digo, mira, no me gusta dar malas noticias, pero tú no tienes derecho a un perdón
por este delito que cometiste. Directo, sin gastar tanto dinero. Sin gastar. Y es la resolución. Pero muchos le dicen, no, mira, inténtalo, pruébalo, somete el perdón que tal vez no existe en la ley. La ley es bien específica en decir, si cometiste este delito, no tienes derecho a un perdón migratorio. Exacto. Entonces, hay que tener cuidado, especialmente los que van a someter un perdón, qué inelegibilidad tienes y si vas a calificar o no. Por supuesto, así que si usted está en un proceso de busque a Heriberto porque le puede ayudar. ¿Cuáles son tus contactos? Pues mire, los invito a visitarme en Plaza Suiza, en San Salvador, local LB25. También búsqueme en mi página web www.ayudamigratoria.com.sb. El correo que tenemos para este segmento es tv.ayudamigratoria@gmail.com y los invito a buscarme en Facebook, en Twitter, en Instagram. De nuestra página web puede conectarse a todos ellos y ver muchos videos que tenemos. Y los teléfonos 2298-9685, 2298-9686, 2298-9330. Visítenos y con todo gusto le podemos ayudar. Perfecto. Bien. Heriberto, Encantado, muchísimas Henry. gracias. Feliz Encantado de estar semana. contigo. Nos vemos el próximo lunes. Igualmente, hasta el próximo lunes. Perfecto. Esperamos que en su casa haya servido también. Vamos a una pausa. Volvemos.